Estás escuchando Podcast Agroemprende. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio del Podcast Agroemprende. Estoy el día de hoy con el ingeniero Olmo Atzayacal, que también es mi hermano. Él egresó de la Universidad Autónoma Chapingo, estudió una ingeniería en mecánica agrícola y después hizo una maestría en horticultura protegida. Pero bueno, les dejo para que Olmo les platique un poquito más de él. Hola hermana, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, te voy a platicar en resumen sobre mí. Como bien dijiste, yo estudié ingeniería mecánica agrícola y después me pasé a la maestría en horticultura, en ciencias en horticultura en este caso. Ambos grados de estudio en la Universidad Autónoma Chapingo. Y cuando yo me encontraba haciendo la transición entre la carrera y la maestría, comencé con mi primer blog hace ya 13 años, porque esto fue en enero justamente del 2010. Entonces, en ese sentido, pues yo hasta ese punto nunca había escuchado hablar nada de blogs o de creación de contenidos digitales, y comencé con la necesidad de aprender sobre materias que no me habían enseñado en la carrera, y de esa manera fue que pues decidí que un blog podría ser una herramienta adecuada para mí, para de esa manera pues a tener que investigar la información que iba a presentar yo en el blog. Posteriormente, una vez terminando la carrera, me dediqué por ahí cerca de 3 años a tema de la educación. Fui profesor y director en una preparatoria, y de ahí me vine hacia Los Reyes, Michoacán, donde un amigo me invitó a aplicar a unas vacantes que había para Driscolls en ese momento aquí en Los Reyes. Apliqué y me quedé, y duré casi 5 años en Driscolls como especialista en producción de berries, principalmente lo que es zarzamora y frambuesa. Vi un poco de arándano y un poco de fresa también. Y bueno, durante esa etapa pues aprendí bastante de los berries, que no había visto yo nada de eso en la escuela. Posteriormente, pues me salgo, me emprendo, me dedico a asesorar yo a productores por mi cuenta, me dedico a vender productos. Y bueno, durante todo ese trayecto que les comento, siempre estuve desarrollando proyectos digitales. Trabajé en mis propios proyectos, como lo sigo haciendo hasta ahora, y también trabajé para algunos otros blogs donde me contrataban para generar contenidos. Y después, justamente fue eso lo que me llevó a la empresa en la cual estoy actualmente, que es ProducePay, donde soy la cabeza del área de contenido. Yo genero artículos, noticias, white papers, análisis, investigaciones, todo lo que necesiten de contenidos, yo se los genero junto con mi equipo, y en eso nos encontramos actualmente. A la par, pues obviamente sigo desarrollando mis propios proyectos. Bueno, qué bueno que ya entraste en tema y muchas gracias por ese resumen de tu vasta experiencia en diferentes proyectos. Qué bueno que ya lo mencionaste. En este caso queremos abordar un poquito más sobre dos de tus proyectos, que es Blog Agricultura, que algunos de los escuchas lo deben ubicar a Olmo por Blog Agricultura, y el otro sería Podcast Agricultura, donde tienes ya más de 350 y pico de episodios, entonces vas pisando fuerte ahí. Pero quiero primero remontarme hacia al pasado. A ver, vamos a los inicios, porque nadie empieza con 350 y pico de episodios, ¿verdad? Eso ya lleva mucho trabajo por detrás, ya lleva muchas investigaciones, muchas horas de esfuerzo. Empecemos por, tú dijiste que llevas 13 años desde que lanzaste tu primer blog. Platícanos, ¿cómo fue que tú iniciaste con un blog de agricultura, fue de otra cosa, fuiste transicionando? ¿Cómo se da este inicio, estos primeros pasos? Inicié con un blog en Blogger, un servicio gratuito de Google, en este caso sobre ingeniería, porque pues al ser ingeniero mecánico agrícola también me interesaba bastante la ingeniería. Y durante esos primeros años tuve alrededor de 5 blogs de temas diferentes. Creo que el tercero o cuarto de ellos fue justamente sobre agricultura, que es este que les comento que empecé. Todos los empecé más o menos al mismo tiempo. Eso quiere decir que pues tuve una gran carga de trabajo. Obviamente un error que cometí por querer abarcar muchos temas al mismo tiempo.
y de esta manera pues empecé probando esa plataforma que les digo que es Blogger. Y sí, o sea, como bien lo comentas, nadie empieza teniendo 1000 artículos, ¿no? En un blog, o sea, empiezas y estás en cero y realmente cuando ya tienes más de 100 artículos, comienzas a ver todo muy fácil, pero llegar a los primeros 100 artículos, a los primeros 100 contenidos, o en este caso incluso para algunas personas podemos decir a los primeros 10 contenidos es la parte difícil, ¿no? Es la parte que demanda muchísimo, sobre todo porque no lo has hecho antes y aunque puedas ver algún curso o algún video en YouTube o en otra red social donde te expliquen cómo hacerlo, al final de cuentas ya sentarte tú, tener ahí tu hoja digital en blanco y ponerte a escribir, no es tan sencillo. Obviamente ya en la actualidad pues tenemos herramientas de inteligencia artificial como la tan mencionada ChatGPT que te puede ayudar a generar una gran cantidad de contenido en poco tiempo, pero al final de cuentas se trata de una herramienta. Si no sabes de lo que vas a hablar, aunque tengas la herramienta, difícilmente vas a poder crear un contenido adecuado. Puedes crear muchísimo texto, pero si no tienes la estructura, no vas a crear un contenido que sea leído, que quiera ser leído por otras personas. Entonces, pues sí, ese fue el inicio. Ya posteriormente, no recuerdo exactamente en qué año descubrí lo que es WordPress. De hecho, bueno, tuve algún otro blog en wordpress.com, que es un servicio similar a Blogger. Es gratuito, tienes poca personalización, tienes un dominio de estos que dice, no sé, por ejemplo, el primer blog que tuve se llamaba Ingeniería Fantástica, pues tienes un dominio que es ingenieriafantástica.blogger.com.mx, ¿no? Una cosa así, entonces medio rara. Ya después descubrí lo que era wordpress.org, que es algo completamente, aunque tenga el mismo nombre, es algo completamente diferente a wordpress.com. Y en wordpress.org, pues sí, ya tú tienes la capacidad de tener tu página como tú la quieras tener, ya puedes tener plantillas, ya puedes modificar muchísimas cosas, pero pues es algo que fui aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, yo tengo una duda aquí. Tú dijiste que tú empezaste como por la curiosidad, el interés de aprender. ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, ya después me imagino que de 50 artículos tú ya aprendiste que era tu propósito original. ¿Qué es lo que te motivó a continuar? Estamos hablando de que es algo que no te genera ingresos, tal vez en algún momento tú ni siquiera lo pensaste como algo que te fuera a generar ingresos, no sé si en este momento lo hace o no. Tú podrías haber, no sé, puesto tiempo en salir con amigos, en irte a hacer algún deporte. En cambio, te decidías a sentar enfrente de la computadora y ponerte a escribir, a pesar de que ya habías cumplido tu propósito inicial, que era simplemente aprender. ¿Qué te motivó? ¿Qué te mantuvo ahí? Lo que me mantuvo fue lo que me mantiene hasta ahora, que sigue siendo el propósito inicial de aprender. O sea, realmente tú puedes escribir 10, 100, 1000 contenidos y mientras más vayas escribiendo, te vas dando cuenta de que más te falta por aprender. Entonces, no es algo como que tú puedas decir, ¿sabes qué? Voy a crear 20 contenidos y me voy a quedar ahí porque ya aprendí. Conforme más vas estudiando, conforme vas creando, te vas dando cuenta de que pues hay más por estudiar, hay más por aprender. Y pues lo que me mantuvo fue que se me hacía como interesante, me gustaba escribir, creo que en ese momento yo consideraba que era una habilidad que pocos tenían, o sea, realmente el poder escribir bien. Y todas las habilidades relacionadas con salir del promedio a mí me interesan bastante porque al final de cuentas en la carrera laboral en la que de todos estamos inmersos, pues hay un promedio donde está la mayoría, por eso se llama promedio. Y ese promedio no es que sea malo, pero pues de repente yo empezaba a ver a muchos colegas, en este caso del sector agrícola, que se sentían frustrados, ¿no? Que estaban estancados. Oye, estudié tanto tiempo y nada más estoy ganando tanto, o llevo 5 años ganando lo mismo y no me suben de puesto. Entonces empecé yo a analizar todo ese tipo de cuestiones y pues me di cuenta que al final de cuentas un profesionista promedio pues va a tener oportunidades promedio, ¿no? Y si quieres ganar el triple que el promedio, si quieres tener mejores prestaciones que el promedio, pues tienes que tener habilidades que el promedio no tiene. Y en este caso, pues el tema de la comunicación en general en el agro es algo que pues todos hacemos todos los días, estamos comunicando, pero ya comunicar de manera escrita, en audio o en video, a través de contenidos que crees,
pues es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer y al diferenciarte eso, pues te saca del promedio fácilmente. Entonces, eso es lo que me sigue motivando al día de hoy, seguir aprendiendo. Este tema de la creación de contenidos es algo que ha sido 100% autodidacta de mi parte, o sea, no es como que haya tomado alguna capacitación en una escuela con un, digamos, reconocimiento oficial, sino que me he ido formando poco a poco y pues también eso me ha ayudado a darme cuenta de que vivimos en una época distinta a la que vivieron nuestros papás, ¿no? Ahorita estaba viendo un video hace unos minutos de una persona que habla sobre estos temas de mejora personal y profesional y decía, bueno, la generación anterior necesitaba ir a ir a una buena escuela, tener conexiones, desarrollar ciertas habilidades en la universidad para poder salir y dedicarse a un trabajo en donde le pagaran pues una cantidad adecuada. Y esta persona decía, actualmente tú decides si quieres aprender algo, está en internet. Obviamente el problema de que todo esté en internet y que no nos enseñen a analizarlo o a ver cómo vamos a desarrollar una estrategia de aprendizaje, pues no le sirve a mucha gente, ¿no? Que puede ver un video por acá, un curso por acá y después de varios meses de capacitación, pues termina donde mismo porque no hay esta guía, ¿no? Pero a una persona que tiene esta habilidad de autoguiarse, como es mi caso, y decir, ok, quiero aprender esto, pues en internet tienes recursos gratuitos, tienes recursos de muy bajo costo, donde tú puedes actualmente seguir un camino, ¿no? Por ejemplo, yo decidí este año empezar a formarme como analista de datos y a mucha gente que le he comentado me dicen, oye, ¿pero para qué? Si tú ya estás como ahí creando contenido y todo, le digo, bueno, es que el sumar el analista de datos a la creación de contenidos va a ser todavía mi perfil profesional muchísimo más fuerte para los siguientes 10 años. De hecho, por ahí en una conversación que tuve con alguien, yo le dije, lo que pasa es que yo en este momento me estoy preparando para ser el profesionista que necesito ser en 5 o 10 años. Y cuando la mayoría de profesionistas están estancados, creo que dentro de 5 o 10 años van a tener todavía más difícil el poder lograr algo adecuado. Y bueno, pues esto es básicamente lo que me mantiene con mis proyectos personales. A la par de que trabajo en una empresa, pues tener mis proyectos personales para mí es como ese gancho de seguridad, ¿no? De que no siempre vas a estar en una empresa, te pueden correr, pueden no necesitarte, puede no gustarte que te estén dejando mucho trabajo por el dinero que te dan. Entonces, el tener proyectos personales es como siempre una salida para mí. Y entonces dentro de estos es cuando tú también decides lanzar el podcast Agricultura. ¿Cómo Sí, fue que sucedió esto? el tema del podcast, ese también se remonta a mucho tiempo atrás, en 2009, cuando yo estaba terminando la carrera, fuimos a un viaje a Tulare, California, a una expo, y allá, pues durante el viaje en Estados Unidos me compré la primera versión del iPod, ¿no? Y entonces, cuando yo estuve ya en la maestría, pues traía yo el iPod haciendo mi experimento en el invernadero, y en una de esas, pues descubrí algo que se llamaban podcast, ¿no? Y se me hizo como curioso el asunto. Empecé a investigar qué eran y pues eran básicamente programas de radio sin comerciales, ¿no? A la medida, tú los podías escuchar cuando tú quisieras. Entonces yo, hasta ese momento era una persona de mucho radio, me gustaba estar escuchando algo mientras estaba trabajando y entonces me empecé a pasar a los podcasts. En ese momento pues había pocos podcasts, estaban en inglés. Y conforme fueron pasando los años, pues se me quedó esta idea del podcast, y dije, en algún momento va a tener que surgir algún podcast sobre agricultura, en español o en inglés, como sea, y lo voy a poder escuchar, ¿no? Pero pasaban los años y no surgía, entonces, pues en algún momento tomé la decisión de yo empezar el podcast que a mí me hubiera gustado ver en estas plataformas. Este podcast lo empecé en enero del 2020, pero las primeras pruebas las hice desde 2017, en 2017, 18 y 19 hice yo pruebas, no me gustaba cómo quedaba el tema del audio, no me gustaba, pues a lo mejor que no tenía un micrófono profesional y no se escuchaba bien, o sea, había muchas cosas como que no me gustaban y lo fui postergando, ¿no? Hasta que un momento dije, bueno, creo que al final esto va a ser como con el blog, ¿no? Tus primeros escritos, ya después de que llevas 100 o de que llevas 1000, vas a tu primer escrito y lo ves y dices, bueno, esto está horrible, pero fue así como empezaste y con el podcast pues pasó lo mismo. Ya en algún momento dije, pues hay que empezar con lo que tenía a la mano. De esa manera, pues si ustedes van y escuchan los primeros, no sé, 50 episodios del podcast, pues nada que ver en calidad, en contenido con los que estamos haciendo ahora, pero sí fue básicamente
el querer hacer yo ese podcast que a mí me hubiera gustado encontrar en algún momento. Qué bueno que hiciste ese comentario. Aquí un paréntesis. Yo estudié una maestría en innovación y emprendimiento y uno de los temas que veíamos mucho, que discutíamos mucho y tratábamos con muchos emprendedores y ellos siempre decían, si no te da vergüenza tu primer prototipo, tu primer producto, tu primer lo que hayas lanzado, si no te avergüenzas de él, significa que lo lanzaste muy tarde. O sea, que te esperaste demasiado y lo perfeccionaste demasiado. Tienes que empezar con lo que tienes. Entonces, a ver, déjame ver si entiendo. Cuando tú empezaste con todo eso era como a prueba y error, tú solo querías aprender, digamos que no tenías una visión muy formada a futuro de lo que querías lograr con estos proyectos, sino que se fueron dando, ¿cierto? Así es, fue una cuestión solamente de aprender. Entonces, yo no tenía pensado como dedicarme a esto en un futuro. A lo mejor cuando me empezaron a contratar en algunos blogs para crear algunos contenidos, a lo mejor sí lo podía ver como un futuro en el que yo pudiera participar. La realidad es que no me veía siendo como el escritor de alguien más. O sea, sí te lo puedo decir pues en ese momento me daba un dinero extra, pero no era como que yo te dijera, me quiero dedicar a escribirle a otras personas. Entonces, nunca había sido un tema como para monetizar, había sido un tema siempre de aprender. Y cuando empezó el tema del podcast, pues me di cuenta de que con un podcast podía acceder a personas que normalmente no me hubieran hecho caso. Estamos hablando a lo mejor de jefes, directores de empresas, gente que está a lo mejor metido ahí en instituciones gubernamentales. Entonces, poco a poco, porque al principio obviamente pues también es picar piedra, ¿no? Yo de cada persona, no sé, 5 personas que yo invitaba a participar en el podcast, una me decía que sí, las demás me decían que no o me ignoraban. Ahora incluso ya hace ya muchos meses que no tengo yo que solicitarle a alguien Ahora de es al participar en revés. un podcast, sí, porque pues ya llegan solos, oye, ¿sabes qué? Escuché tu podcast, me interesa participar. Entonces, el hecho del podcast, creo que incluso más que el blog, es el que me ha abierto mucho las puertas laborales, porque he podido llegar a muchísimas personas y pues además también básicamente tener un podcast, que en este caso tengo un podcast con 353 episodios, de los cuales a lo mejor 150 son entrevistas. El hecho de tener esa cantidad de invitados sobre diversos temas, pues es como si me estuvieran dando una clase, ¿no? Es como si estuvieran dándose el tiempo entre media hora y una hora para darme una clase sobre diversos temas. Entonces imagínate tener 150 clases enfocadas a temas específicos con especialistas en ese tema. Pues la verdad es algo que me ha ayudado muchísimo a aumentar mis conocimientos y aumentar mi entendimiento del agro. De hecho, yo por ahí a veces le he dicho a algunos compañeros que tengo como 2, 3 diplomados de tan solo de lo que me han dicho en los podcasts. Bastante interesante. Y bueno, platícame, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar al realizar tus emprendimientos? Lo más difícil, es una buena pregunta esa. Ok, creo que lo más difícil, primero que nada, es tener el tiempo, ¿no? Porque de por sí uno en una empresa trabaja pues el mínimo las 8 horas al día. De repente encontrar este tiempo para un proyecto de este tipo que requieres, no sé, 1 o 2 horas por día como mínimo, no es fácil, ¿no? Y sin embargo, pues eso es justamente otra cuestión que me ha motivado y que me sigue motivando el hecho de decir, oye, compañero de trabajo, pues está aquí igual que yo, gana más o menos lo mismo, trabaja más o menos las mismas 8 horas, pero a lo mejor esta persona sale del trabajo y hace otras cosas, ¿no? Se va al gimnasio, se va a ver Netflix 2, 3 horas y yo me esfuerzo a lo mejor 1 o 2 horas para desarrollar mi proyecto y en este sentido, pues sé que ese proyecto, sé que eso me va a dejar algo a futuro. Entonces, para la mayoría de las personas, bueno, porque en este caso, en estos 13 años, mucha gente me ha dicho, oye, ¿qué necesito para un podcast, para un blog? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Y ya cuando les empiezas a contar, oye, ¿sabes qué? Pues tienes un trabajo, sí. Oye, pues aparte de esas 8 o 10 horas, si quieres tener este proyecto, necesitas mínimo 1 o 2 horas por día. No, pues es que no puedo, tengo mis cosas que hacer o tengo mi familia, y pues es entendible, ¿no? Pero justamente eso es algo que otra vez volvemos a lo mismo, te va a ayudar
en su momento a ti si desarrollas algo así y si te comprometes, te va a ayudar a separarte del promedio. O sea, el promedio es, va sus 8 horas al trabajo y ya después hace cualquier otra cosa. Puede ser cuestión familiar, puede ser cuestión que realmente aproveche el tiempo, o puede ser como yo me he dado cuenta mucha gente de que, pues dices tú, oye, estás 2 horas en las redes sociales ahí picándole al celular, pues esas 2 horas podrían ser para tu proyecto, pero obviamente es extremadamente complicado y qué bueno que sea así, que la mayoría lo vea, porque pues de esta manera tienes menos competencia, ¿no? Es lo que yo digo, en mi perfil profesional tengo muy poca competencia porque no es tan fácil que alguien se desarrolle como un analista y creador de contenido para una empresa agrícola, porque pues es algo que no te enseñan en la escuela, ¿no? Sí, a lo mejor hay mucha gente que hace algunos videos cortos en las redes sociales y pues dices tú, ok, pero de ahí a pasar a un analista que pueda decirle a una empresa, oye, esto es lo que está sucediendo, estas son las noticias, esto es lo que hay que hablar, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Otra cuestión complicada, ¿qué podría ser? Pues yo creo que el tema de aprender la tecnología, o sea, ahorita si tú me preguntas, oye, ¿cómo grabas? Te puedo decir, utilizo esta herramienta, me tardo tanto, edito de esta manera, utilizo estas funciones de este software, de este otro de video, lo hago de esta manera, lo utilizo así, o sea, para mí ahorita actualmente es muy sencillo, pero obviamente llegar a ese punto, pues ha requerido de justamente los años que han pasado, porque no es algo como que es algo que puedes ver a lo mejor en YouTube, pero ya hacerlo tú, ya probarlo, pues hay gente incluso en nuestra sociedad que se dedica a estudiar en su carrera durante 4 o 5 años estos temas, ¿no? De comunicación, de software, de todo eso. Entonces, aprenderlo por tu parte puede ser bastante retador. Puedes decir, oye, pues necesito grabar un audio, ¿no? Yo ahorita a la mayoría de las personas si les digo, oye, necesitas grabar 10 minutos de un tema, la mayoría no sabría cómo hacerlo, o a lo mejor lo haría con su celular, que podría ser una solución rápida, pero no tendría como la misma calidad. Entonces, hay herramientas que son muchas de ellas incluso de código libre, que son gratuitas, hay algunas otras que son de bajo costo, que puedes utilizar para realizar todo el trabajo que yo realizo. Y pues en este momento ya, por ejemplo, mucha gente que me contacta y me dicen, oye, ¿cómo haces esto? Pues ya les puedo decir, pero es algo que a lo mejor a mí me tomó meses o semanas aprender, y es algo que otra vez volvemos a lo mismo, el hecho de tener que autoformarte en esto hace que sea un punto de entrada muy complicado, ¿no? Yo hay gente que le he dicho, oye, dedícate a esto si te interesa, porque vas a tener poca competencia profesional en los siguientes años. No todo el mundo está aprendiendo esto. Al menos, bueno, obviamente sí hay muchos creadores de contenido, ¿no? Pero ya si te metes al agro, que es un sector especializado, pues hay menos gente que se dedica a esto, y ya si le vas metiendo que si video, que si audio, que si texto, que si analizar, pues ya va habiendo menos competencia, ¿no? Ya veo. Y por ejemplo, a ver, ¿tú cómo organizas tu tiempo? Estamos hablando con un profesionista que trabaja de tiempo completo, que además tiene familia y que tiene 20,000 proyectos en la puerta. ¿Cómo organizas? ¿Qué métodos tienes? ¿Qué puedes recomendar a otras personas que estarían interesadas tal vez en empezar de repente? O pues, primero que nada hay que revisar los horarios, ¿no? Por ejemplo, yo como trabajo con el horario de California, tengo que estar conectado entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, o sea, que son las 8 horas, que en California pues sería de 8 a 4, ¿no? El horario de oficina. Entonces, eso me da la ventaja de tener, digamos, de 8 a 10 para yo trabajar en mis proyectos. En este sentido, lo que generalmente hago es sí tener muy bien estructurado todo en un archivo de Excel, todo el contenido que genero. Tengo muy bien estructurado el calendario de Google. O sea, para mí hay una regla básica, es que si algo no está en el calendario, no se hace. O sea, si algo está en el calendario es porque se va a hacer. Entonces, si yo tengo hoy que publicar un episodio del podcast, como hice hoy en la mañana, pues está en el calendario. Si no lo tengo en el calendario, se me pasa, y aunque diga cada semana lo tengo que publicar, no lo hago porque no está en mi calendario. Entonces, he probado muchísimas herramientas de productividad, muchísimas herramientas de organización, y la realidad es que al igual que a la mayoría de las personas, esas herramientas nunca me han servido. Y nunca me han servido por una simple y sencilla razón. Si tú tienes una herramienta de estas famosas to-dos o cosas por hacer, el tener una lista
de pendientes a ti no te sirve de nada porque vas agregando más pendientes, vas agregando más pendientes. Cada día vas agregando más pendientes de los pendientes que puedes solucionar, entonces esa lista con las semanas o con los meses empieza a crecer tanto que después ya no la quieres abrir, después ya no quieres ni verla, porque la realidad es que de tantos pendientes que tienes, de tantos ahí bullet points que tienes, ya ni siquiera sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, ese tipo de aplicaciones de organización no me han servido. El tema de la productividad, a veces tardas más en aprender a utilizar las herramientas que lo que realmente te funcionan, porque el tema de la productividad es muy sencillo, es un tema de decir qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Este famoso cuadrante, que ahorita no recuerdo cómo se llama, ¿no? La matriz de prioridades, algo así. La matriz de prioridades, o sea, si es importante y es urgente, ¿qué hacer? Si es importante y no es urgente, ¿qué hacer? Si no es importante y no es urgente, ¿qué hacer? Pues básicamente el hecho de tú conocer tu trabajo y de decir, a ver, esto sí tiene que salir urgente o esto no tiene que salir urgente, esto sí es importante o no es importante, eso es lo que te da la productividad, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Si mañana tengo mucha carga de trabajo en la empresa, pues me voy a mis pendientes en el calendario y digo, a ver, tengo que publicar o que debe publicar estos contenidos, en el blog, en el podcast o en las redes sociales, y simplemente digo qué es lo más relevante, qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no. Ah, ok, esto puede esperar para el viernes o para el sábado o para la siguiente semana, y entonces voy jugando con el tema del calendario y lo voy moviendo. En general, pues hay por ahí una técnica que se usa con el calendario, con cualquier calendario, que es el apartar bloques, ¿no? El tener bloques de trabajo. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir entre 8 y 10, pues generalmente hago todos los días, de lunes a viernes o sábado, siempre las mismas acciones, o sea, siempre tareas similares. Después, pues ya te dije, entre 10 y 6, a lo mejor tengo el tema de la empresa, pero también ahí incluso tengo bloques, ¿no? Sé que en este horario me ponen más o menos siempre reuniones, entonces lo dejo libre. Sé que en este horario no me ponen reuniones, entonces ahí pongo un bloque de trabajo de 1 o 2 horas para crear el contenido. Entonces, pues al final de cuentas es conocerte, saber lo que tienes que hacer, decidir qué no es importante y qué sí es importante en tu vida, y en base a eso, pues es como te puedes organizar mejor. Por lo que veo, has trabajado mucho en establecer tus sistemas para poder llegar a lo que tienes hoy. O sea, y a prueba y error y a ver lo que te funciona a ti, no me funciona a mí, por ejemplo. Sí, definitivamente. Eso es algo bien cierto, ¿no? De repente estamos por ahí buscando información sobre cómo ser organizados, cómo ser productivos, y lo acabas de decir tú muy bien, o sea, lo que le funciona a esa persona que escribió ese contenido que estás viendo o leyendo, no te tiene por qué necesariamente que funcionar a ti. Todos somos distintos, tenemos diferentes responsabilidades, tenemos diferentes cargas de trabajo, tenemos diferentes proyectos. Entonces, aquí lo mejor que puedes hacer es agarrar tu calendario, empezarlo a poner en orden y sobre todo empezar a respetar, ¿no? Si pones algo en el calendario, pues trata de hacerlo en el momento en que dijiste, en el día en que dijiste. Si no, pues así como yo les dije, lo pueden ir moviendo lo que no sea tan importante o tan relevante, pero pues si se les hace cotidiano empezar a mover todo su calendario cuando ya no quieren hacer algo, pues va a ser un mal hábito, ¿no? Una cosa es se me juntó el trabajo, tengo que mover algo, y otra cosa es simplemente, no lo quiero hacer, me quiero acostar o quiero ver Netflix y ya no quiero hacer lo demás. O sea, pues ahí obviamente también entra el tema de la disciplina, que nuevamente la mayoría de profesionistas en este sector no tienen una disciplina fuerte. O sea, pueden sucumbir, digamos, ante la tentación más pequeña, pero quienes tengan esta disciplina, quienes la construyan, pues van a tener una ventaja competitiva. Entonces, sí, sin duda, es una cuestión de qué te funciona a ti. O sea, sí, pues lee, investiga, escucha a gente que a lo mejor tiene una gran productividad, escucha qué hace, pero el hecho de que sea alguien con miles y miles de seguidores o que genere mucho dinero no implica que lo que diga sea ley, que lo que diga te tiene que aplicar a ti. ¿No? Yo, por ejemplo, veo muchísimos videos de personas que, oye, yo me organizo así, yo hago esto, y inmediatamente puedo decirte, eso me va a funcionar o eso no me va a funcionar porque ya me conozco. Ahora, hay que tener un punto bien en claro, y el tema del tiempo es, creo que la única cuestión justa en este mundo. O sea, desde Elon Musk
hasta el director de cualquier empresa, el ingeniero de cualquier empresa, todos tenemos 24 horas al día. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, yo te puedo decir cuando estaba a lo mejor en Driscoll's, yo alguna vez hablé con mi supervisor y le dije, oye, si mi trabajo lo acabo antes de las 8 horas, ¿me puedo ir antes? Y me dijo, no, o sea, literal tienes que estar aquí las 8 horas, porque ese era el sistema en ese entonces y es el sistema que hay en muchas empresas, ¿no? O sea, tienes que estar ahí en el horario que te digan, así tu trabajo tú lo hagas en 5 horas, las otras 3 tienes que estar ahí y por eso hay en las empresas mucha gente en el radiopasillo, en el cafecito, caminando y estorbando a las demás personas, o sea, quitándole la productividad. ¿Por qué? Porque, pues, no, ¿qué más hacen? Yo en ese tiempo decía, ok, no me puedo ir, pero tengo estas horas disponibles, me voy voy a empezar a capacitarme, ¿no? Ahí en esa empresa aprendí mucho Excel, o sea, aprendí realmente a manejar grandes cantidades de datos porque pues era una herramienta que utilizaba, me gustaba aprender esa herramienta, entonces pues me puse a trabajarla, pero aprendí también sobre muchísimas otras habilidades o conocimientos, experiencias, porque tenía ese tiempo y me ponía yo a investigar por mi parte, ¿no? Pero pues lo mejor, de hecho, debería ser que si tú puedes hacer tu trabajo en la mitad de tiempo, en 4 horas, pues que ese tiempo extra tú lo puedes dedicar a otra cosa, pero desafortunadamente pues todavía no es así, ¿no? Claro, así es. Y hablando de habilidades, ya que lo mencionas, ¿qué habilidades has tenido que aprender para poder llevar a cabo tus emprendimientos? Ok, pues son bastantes. Estamos hablando de habilidades blandas y habilidades técnicas. Creo que las habilidades técnicas ya te comenté. Oye, tengo que aprender a manejar ciertos software, ciertas plataformas, aprender a utilizar ciertas herramientas digitales y no digitales. En el tema de las habilidades blandas, creo que la más relevante es la comunicación. Todos comunicamos en todo momento, pero no implica que por eso lo hagamos bien. De hecho, la mayoría de personas no comunican de manera adecuada al grado de que 9 de cada 10 problemas que tenemos en nuestra vida, si tú los analizas, derivan de un problema de comunicación. Incluso a lo mejor en un momento dado podemos no percibir que se trata de un problema de comunicación, pero si te vas hacia realmente el problema raíz, es un problema de comunicación, ¿no? Entonces, creo que la comunicación es esencial para poderte desarrollar como profesionista. Pero pues existen muchísimas otras que, bueno, en mi caso he tenido que desarrollar el tema del trabajo en equipo, en especial, pues ahora, por ejemplo, que yo trabajo desde casa, el trabajo en equipo es completamente distinto a la empresa en la que estaba antes, donde trabajaba yo en una oficina. La dinámica es distinta, la forma en la cual tienes que solicitar los resultados de otros departamentos es distinta, en la cual tienes que pedirle a alguien que haga algo es distinto. Entonces, se pueden llegar a caer incluso en muchos errores, pero bueno, de eso podemos hablar después. Otra habilidad que he tenido que desarrollar y que siempre, bueno, ya últimamente, siempre que platico de este tema, se lo digo a las personas, si tú quieres destacar en cualquier empresa del sector que sea, del ramo que sea, tu mayor habilidad tiene que ser resolver problemas, porque las empresas, está bien, te contratan pues por una cierta experiencia, ciertos conocimientos, cierta formación, pero a cualquier empresa lo que necesita o lo que requiere de sus colaboradores es que estos resuelvan los problemas que tiene. Entonces, si tú te vuelves en un solucionador de problemas, ahí estás hablando de que tienes una herramienta muy poderosa para convertirte en un mejor profesionista y destacar del resto. ¿Por qué? Porque pues de repente todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, pero muchísimas veces nos quedamos solamente con eso que tenemos que hacer. O sea, a mí me pidieron esto, que lo haga de esta manera y lo hago así. Aunque yo no esté de acuerdo, aunque me dé cuenta que a lo mejor hay otra forma de hacerlo mejor, pues de repente no queremos meter las manos al fuego porque dices, me pagan por hacer esto y esto hago. Sí, Ujú. pero la realidad es que estamos en un error. No te pagan por hacer lo que te dicen. Pareciera que sí. La realidad es que las empresas te pagan por solucionar un problema y si un problema se puede solucionar de una forma tal que es completamente diferente a lo que estás haciendo, pues tendrías que tener, digamos, la ética de hacerlo diferente, aunque, pues claro, es difícil, ¿no? Incluso hay jefes, tú bien sabrás, hermana, que hay jefes
donde si tú haces algo diferente, no les parece, aunque sea una solución mejor de la que se está implementando, ¿no? Entonces, otra habilidad que me encuentro actualmente desarrollando es justamente la de aprender cuáles batallas luchar y cuáles batallas tengo que ganar, ¿no? Porque de repente, como personas, queremos ganar todas las batallas que se nos presentan y la realidad es que en una empresa o en el mundo profesional no sucede así. Tienes que aprender cuáles son esas batallas que realmente debes luchar y ganar y cuáles son esas batallas que sabes que vas a perder desde un inicio, pero que no pasa nada si las pierdes, ¿no? Entonces, creo que a grandes rasgos podrían ser las habilidades que te pueda mencionar ahorita. Digo, hay muchísimas más, pero esas te comentaría. Y por ejemplo, cuando tú tienes tus emprendimientos personales, tú tienes que llevar a cabo muchas actividades. Algunas de estas te pueden gustar, otras no tanto, porque son de diferentes índoles. ¿Cuál es tu parte favorita al llevar a cabo tus proyectos personales y cuál es la parte que tienes que hacer para poder llevarlos a cabo, pero que preferirías no hacer? Mi parte favorita es todo, porque ese es el problema del consejo actual de haz lo que te gusta o busca algo que te apasione. La realidad es que eso que te apasiona, atrás de eso va a haber algo que no te va a gustar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vendía productos para el campo, salir al campo, hablar con los agricultores, ofrecerles mi producto, mostrarles que era una solución para ellos, pues era algo que a mí me gustaba. Pero después llegar a la casa y tener que sentarte un par de horas a realizar las facturas, era algo que no me gustaba, pero era algo que estaba ahí. Y con el tiempo me he dado cuenta que en cualquier actividad, por más que te guste y por más que la ames y que la adores y que te apasione, esa actividad siempre va a conllevar algunas actividades dentro de que no te gustan, que no te agradan, que no son tan fáciles. Y esto es por lo que mucha gente le huye a sus sueños. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta de que quieres hacer algo, pero que ese algo trae otras actividades que no te gustan tanto, es cuando ya dices, ah, caray, esto ya no me gustó, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué te puedo decir? Me gusta estar en video con las personas, así como contigo ahorita, ¿no? Cuando voy a grabar, pues es cuando estoy aprendiendo, es cuando la gente me está hablando sobre sus temas, es cuando le puedo preguntar si tengo alguna duda sobre ese tema, y pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Después viene la parte de que ya se desconecta esa persona y ahora hay que editar. Ahora hay que escribir el copy de eso que vas a compartir en redes sociales. Ahora hay que hacer las imágenes, ¿no? Entonces, la realidad es que a mí todo me gusta, aunque te podría decir, bueno, a lo mejor esto me gusta más que lo otro, todo, he aceptado que todo me gusta porque todo es parte del proceso. Si tú no ves algo como parte del proceso y no te gusta, entonces lo empiezas a negar, lo empiezas a negar, lo empiezas a sufrir y en el momento en que empiezas a sufrir, ya no te gusta incluso hacer aquella actividad de ese proyecto que sí te gustaba. Incluso ya la sufres, ¿no? Yo he hablado con otros podcasters y me dicen, oye, pues es que lo chido de esto es grabar, platicar con la gente. Lo difícil, lo tedioso, lo complicado es editar. No sé, por ejemplo, imagínate que tienes una entrevista con alguien muy interesante, pero que durante toda la entrevista hubo un ruidito ahí que vas a tener que editar después y la entrevista son una hora. Si lo haces a lo mejor a la velocidad que ya lo hago yo después de ya varios años de experiencia, pues a lo mejor esa edición me tarda 20 minutos. Pero si no, como yo al principio, me tardaba a lo mejor otra hora, aparte de la hora de grabación, en editar. Entonces dices tú, oh, no puede ser posible. Sí, pero eso es lo que te va enseñando a decir, a ver, tengo que revisar que todo esté en orden, ¿no? A mí me ha tocado realizar grabaciones, vamos en 15 minutos y me doy cuenta que no estoy grabando. Y repites todo. No, y aparte, deja tú de repetir todo, ya le quitaste 15 minutos a esa persona, le vas a tener que decir, oye, pues no grabé, dame chance de empezar, y no es tan fácil con todo el mundo, ¿no? Entonces, de esas cosas que a lo mejor no te gustan, vas aprendiendo, y si las empiezas a aceptar como parte del proceso, aprendes a hacerlas de manera más eficiente. El otro día estaba escuchando que el promedio de podcast, o sea, de los podcasts que lanzan, pues sabemos que muchos fracasan. Y estaba escuchando que el promedio de episodios es de 7 a 8. Sí, porque cuando vas en el 7 u 8 ya conoces todo el proceso, ya te diste cuenta que no es, voy a grabar una hora y listo. No, cada episodio te va a llevar 3 horas.
Es 1 hora de grabar, 1 hora de editar, 1 hora de escribir el texto para las redes sociales, de hacer las imágenes, y eso si no te has equivocado en algo, porque si no tienes que a lo mejor empezar de nuevo. Entonces, generalmente igual pasa con con los blogs. Después de a los 10 contenidos te das cuenta de que no es como me siento, escribo y publico, sino de que hay todo un trabajo detrás, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente que ya trabajo en marketing, pues el proceso para un contenido es extenuante y es complejo, ¿no? Yo escribo el contenido, pasa con el equipo de diseño que hace los artes, pasa a revisión, de la revisión pasa de nuevo conmigo, lo ajusto, va de nuevo a revisión, generalmente una tercera vez regresa conmigo, ¿sabes qué? Falta este dato, o hay que agregar una información, hay que agregar una fuente, lo vuelvo a hacer, lo paso a digital. Digital tiene que hacer artes para las redes sociales, tiene que hacer copies, tiene que ver si lo va a compartir a través de correo, si lo va a compartir a través de dónde. Entonces, y después de digital, pues va justamente ahora a redes sociales, después va al tema de revisar las analíticas. O sea, ya publicaste, ya hiciste todo el trabajo, diseño, revisión, SEO, ahora las analíticas. Alguien tiene que ver cómo está funcionando ese contenido, ¿no? Pues que le han dado clic tantas personas, entonces hay que tener la retroalimentación. Entonces, de manera personal, es un proceso relativamente fácil porque tú eres tu revisor, tú eres tu editor, tú eres el que publicas, y a lo mejor puedes tener errores, pues vas a tener errores, pero ya cuando trabajas en un equipo, ya hay muchísimas personas involucradas y eso se vuelve todavía más complejo, todavía más pesado, pero es parte del proceso y hay que entender pues que el proceso está ahí por una razón. Pues muy interesante lo que platicas porque a veces cuando nos escuchamos algún episodio, leemos algún blog, no nos damos cuenta a veces el trabajo detrás de cámaras que existe, ¿no? Para nosotros como que a veces lo vemos como muy simple y solo las personas que ya empiezan a hacerlo o llevar algo a cabo como que se empiezan a dar cuenta que, bueno, en realidad no es tan simple como parece. Y ya para empezar a concluir, Olmo, platícanos un poco cuáles son tus planes o proyectos a futuro. ¿Vas a seguir con tus emprendimientos? ¿Tienes algo más en puerta? Pues seguir ahorita en la empresa en la que estoy. Me gusta la posición de creador de contenidos, bueno, analista y creador de contenidos. Y por mi parte, estoy integrando todo lo que hago en un proyecto global que se llama somosagricultura.com. Obviamente el blog y el podcast, al ser mis dos proyectos iniciales o los dos que he mantenido hasta ahora, pues se mantiene, ¿no? Se queda cada uno con su página, cada uno con su dinámica, pero van a estar integrados dentro de Somos Agricultura, que pues al final de cuentas, como entrevisto empresas, entrevisto profesionistas, hago videos de mis experiencias en campo, comparto un correo semanal de noticias, o sea, hago como muchas pequeñas cosas, cada una de ellas la he integrado en este proyecto grande, justamente pues para que sean como subproyectos, ¿no? Para decir, ok, quiero hacer esto nuevo, pero va a ser como un subproyecto de este proyecto y de esa manera evitar el mayor error que yo siempre había cometido, que era como la dispersión, ¿no? Como hacer muchas cosas por separado, pero cada una con un impacto pequeño debido a que justamente no los tenía conjuntados. Y ahora, pues al conjuntar todo lo que hago en un solo proyecto, creo que eso va a poder tener mayor fuerza. Muy interesante, pues estaremos al tanto para seguirte en tus proyectos. Y ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a alguien que va iniciando o tiene ganas de iniciar, ya sea con creación de contenido, ya sea con algún proyecto, ya sea con alguna empresa? El consejo que yo le daría a esta persona es que se apalanque de alguien que ya sabe, ¿no? Por ejemplo, algunos de los podcasters en español, bueno, conozco a casi todos actualmente, son mis amigos, estamos en un grupo y varios de ellos en un inicio me contactaron y me preguntaron, oye, ¿sabes qué? Quiero tener un podcast, ¿cómo grabas tú? ¿Cómo editas? Entonces les empecé a compartir y como te digo, pues estos al final de cuentas son para mí los atajos reales que existen en el mundo laboral, ¿no? Sí, hay mucho humo de repente sobre los atajos o sobre cómo hackear ciertas cosas y la realidad es que los atajos son las personas que ya tienen experiencia. Por ejemplo, actualmente tengo yo un conocido de California, un analista de contenidos agrícolas,
y cuando yo tengo alguna duda del mercado de Estados Unidos, lo contacto y él en 5 minutos, en 10 minutos me puede dar el panorama de algo que a lo mejor si yo tratara de investigar por mi cuenta me llevaría un par de horas, ¿no? Entonces, el consejo siempre es busquen a alguien que ya esté haciendo lo que ustedes quieren hacer y apréndanle. Bueno, hablen con esta persona, pregúntenle. Obviamente, pues hay personas que son más abiertas, otras que son más cerradas, pero el conseguir a una persona que ya está haciendo algo, que ya lleva pues al menos unos años de experiencia, ahí es donde están los atajos, ahí es donde no necesariamente tú tienes que empezar de cero y cometer todos los errores que se cometen, sino que puedes empezar a lo mejor de 10, a lo mejor de 20, ya contactando con estas personas, ¿no? Por ejemplo, si alguien me contacta y tiene alguna duda de creación de contenidos, yo les puedo ayudar. Tengo por ahí luego conversaciones con personas que me dicen, oye, ocupo una herramienta para tal cosa, no la conoces, y pues la realidad es que no conozco todas las herramientas, pero después de 13 años, si conozco alguna, pues se las comparto. Y sabes qué, con esto puedes hacer subtitulado automático, con esto puedes hacer edición de video más rápido, con esto puedes hacer edición de video más profesional, con esto puedes hacer grabación de audio, con esto puedes escribir textos rápidamente, con esto puedes revisar textos. Entonces, ese sería el segundo consejo. Revisar, analizar, investigar cuáles son las herramientas que te pueden ayudar en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, en su momento también fui de esas personas que trataba de que solo herramientas gratis o que solo lo que estuviera así fácilmente disponible. Actualmente, pues, he cambiado esa mentalidad y de hecho tuve una conversación con un compañero hace poco y le digo, oye, ¿sabes qué? Pago tal herramienta. Me dicen, ¿por qué las pagas? Le digo, porque en este momento de mi vida el tiempo es más importante que el dinero. Entonces, para mí, el tener una herramienta que me va a ahorrar 1 o 2 horas de trabajo a la semana, pues para mí estoy dispuesto a pagarlo, ¿no? Si esta herramienta, e incluso hay herramientas de bajo costo, o sea, no estamos hablando estoy hablando de que las herramientas que yo utilizo cuestan menos de $1,000 mensuales. Algunas de ellas incluso pago una herramienta de $60 que me ayuda muchísimo a una tarea específica, pero que me ahorra tiempo. Entonces, para mí, esos serían los consejos. Aprende de alguien que ya lo esté haciendo y investiga cuáles herramientas te pueden servir para realizar tu trabajo. Se me hace muy interesante ese consejo, más por el lado de que hay muchas herramientas disponibles allá afuera y si también te pones a pagar todas solo para probarlas, pues ni siquiera tal vez sepas cuál sería lo que te ayudará mejor, ¿no? O sea, al fin de cuentas, cuando tú pones en Google, no sé, cómo crear contenido, cómo editar, te salen 20,000 opciones, te tienes que meter unas cuantas horas a sentarte y leer eso, intentar entender cuál es la que te serviría mejor a ti. Entonces, se me hace una muy buena recomendación lo que tú dices de buscar a alguien que ya tenga un poco más de experiencia en lo que tú quieres hacer. Así es, sí, o sea, me pasa todavía, ¿no? De repente digo, oye, tal tarea, ¿por qué no busco una herramienta? Y me pongo en Google y me salen a mí 8, 10, 20, y yo que estoy acostumbrado a trabajar con herramientas, de repente revisar, probar, pues sí puedes tardar mucho, ¿no? Entonces, lo más adecuado es buscar quién está haciendo algo como lo que tú necesitas hacer y preguntarle. Lo más probable es que te responda de una u otra manera y ya teniendo como una idea de, no, ¿sabes qué? Pues me iría por esta herramienta, es la que yo pruebo. Pues ya, o sea, si esa persona que ya lo está haciendo, le está funcionando, está probando esa herramienta, pues tú también pruébala, a lo mejor es tu opción ideal, a lo mejor no, también igual depende de tus necesidades, a lo mejor esa persona está creando, no sé, como yo, grandes cantidades de contenido y tú vas a crear 1 o 2 por semana, pues a lo mejor no es la herramienta que tengas que pagar, pero esa persona seguramente, esa u otra persona te podrá decir, ok, si tú lo que quieres hacer es solamente 1 o 2 contenidos por semana, yo te puedo decir que esta es la recomendación, ¿no? Usa esta herramienta gratuita que yo usé en su momento o hazlo de manera manual, que al final no es mucho contenido. Entonces, sí, por ahí va el hecho de preguntarle a alguien que sepa. Bueno, pues se me hace muy interesante y nada, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por esta plática. No hay de qué, hermana. Muchísimas gracias por la conversación y saludos a tu audiencia. Muchas gracias a ti y pues bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y esperamos tenerte pronto de nuevo en este podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos
en este episodio de Podcast Agroemprende.